Aquella noche, cuando entré, pasé de largo frente a 2 mesas, atestadas de jugadores, hasta llegar a una tercera. Preparaba ya unas piezas de oro cuando escuché, en medio de esa pausa tan tensa en que parece vibrar el silencio, esa pausa que se produce cada vez que la bola, mortalmente fatigada, vacila entre los números. Escuché, frente a mí, un extraño ruido, cual el crujido de unas articulaciones que se rompen. Quedé estupefacta. En aquel instante vi 2 manos, hasta me sobresalté, la derecha y la izquierda, como jamás había visto. 2 manos convulsas que, cual animales furiosos, se acometían una a otra, dándose zarpazos y luchando entre sí de manera tal que crujían las articulaciones de los dedos con el ruido seco de una nuez cascada. Eran aquellas unas manos de singular belleza, extraordinariamente alargadas y estrechas, aunque al mismo tiempo provistas de una sólida musculatura, muy blancas, con las uñas pálidas y las puntas de los dedos finamente redondeadas. Yo las hubiera contemplado toda la noche. Me sentía maravillada de aquellas manos extraordinarias y únicas, pero lo que en particular me impresionó fue el frenesí, la expresión locamente apasionada y la manera de luchar una con otra. Adiviné al punto que estaba ante un hombre abrumado, el cual contenía todo su sufrimiento con la punta de los dedos para no dejarse aniquilar por él. Y en aquel instante preciso en que la bolita fue a caer con un ruido seco en la casilla y el croupier cantaba el número, en aquel segundo las 2 manos se separaron, cayendo desplomadas, como 2 bestias alcanzadas por un mismo tiro. Se abatieron realmente desfallecidas, inertes, con plástica expresión de extenuación y desengaño, cual heridas por el rayo, como una existencia que se apagara y en forma tal que no encuentro palabras para expresarlo. Jamás había visto y nunca más veré manos tan elocuentes, en las que cada músculo semejaba estar dotado de palabras y en las que el sufrimiento se exhalaban de cada poro. Durante unos instantes permanecieron ambas sobre la mesa, como aplastadas y muertas, igual que 2 medusas arrojadas al borde de la ribera. Después, la derecha empezó a levantarse penosamente sobre la punta de los dedos. Temblaba, retrocedía, describía un movimiento de rotación en torno de sí misma. Vacilaba y se retorcía por último. Cogió, nerviosa, una ficha que, indecisa, hizo rodar, como si fuera una ruedecita entre el índice y el pulgar. De súbito, arqueándose en un gesto felino de pantera, lanzó, mejor dicho, escupió la ficha de 100 francos en el centro de la casilla negra. Luego, como obedeciendo a una señal, la excitación apoderóse también de la inactiva mano izquierda, que hasta el entonces permaneciera adormecida. Esta se levantó, se desesperó, se arrastró lentamente hacia la otra mano que yacía trémula y fatigada aún de la jugada que acababa de arriesgar, y ambas permanecieron juntas y horrorizadas, en tanto daban sobre la mesa suaves golpecitos con los nudillos, cual dientes que la fiebre hiciera castañetear.
Yo nunca jamás había visto ya manos que hablaran con tan viva expresión y estuviesen poseídas de una excitación, de una tensión tan espasmódica. Todo lo demás de aquel enorme local, el murmullo de las alas, los gritos de los croupiers, el ir y venir de unos y otros, e inclusive aquella bolita que ahora, arrojada de su escondrijo, saltaba como una endemoniada dentro de la jaula, redonda y bruñida como un parquet. Toda aquella multitud vertiginosa, llena de impresiones, relampagueantes y fugaces, que influían crudamente sobre los nervios, me parecieron muertas y petrificadas comparadas con aquellas dos manos trémulas, jadeantes, impacientes, anhelantes y heladas, al lado de aquellas dos soberbias manos frente a las cuales me sentía como hipnotizada. Al fin, no pude más. Necesitaba ver el rostro de la persona a quien pertenecían las manos, aquellas, y angustiosamente, porque sentía miedo de ellas. Mi mirada lentamente ascendió desde la manga hacia los estrechos hombros, y otra vez me estremecí, pues aquel rostro se expresaba con el mismo lenguaje desenfrenado y fantásticamente sobreexcitado que las manos. Reflejaba igual cólera, horrorizada en su expresión, y la misma delicada y casi femenina belleza. Jamás había visto un rostro semejante, tan fuera de sí mismo, y ofreciéndome la oportunidad de contemplarle a mi antojo, cual una máscara, cual una estatua que estuviera desprovista de ojos, porque aquellas pupilas de poseso no se movían un solo instante, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, inmóviles, negras, bajo los párpados abiertos, eran como inanimadas bolas de vidrio, en las cuales se reflejaba el brillo de aquella otra, de color caoba, que enloquecida rodaba y saltaba entre las casillas de la ruleta. Una vez más, lo repito, nunca había visto un rostro tan interesante y de tal modo fascinador. Pertenecía a un joven de unos 24 años, delgado, fino, bastante alto y por consiguiente muy expresivo. Exactamente como las manos, aquel rostro ofrecía un aspecto no tan viril, sino más bien el de un muchacho apasionado. Todo esto no lo observé sino más tarde, pues en aquel momento su rostro se esfumaba por completo bajo una expresión descompuesta por la avidez y la locura. La boca estrecha, anhelosa, entreabierta, dejaba medio al descubierto la dentadura. A la distancia de 10 pasos podía vérsele rechinar febrilmente, mientras los labios permanecían entreabiertos e inmóviles. Un rubio y húmedo mechón pegábasele sobre la frente, colgando como si fuera a caerse, y las aletas de su nariz vibraban con temblorón ininterrumpido, como en un movimiento invisible de pequeñas ondas bajo la piel, y la cabeza toda echada hacia adelante. Inclinábase más y más, sin darse cuenta, en igual dirección, cual si fuera a dar contra el remolino de la bolita y hacerse añicos. Entonces me expliqué la rígida presión de las manos. Únicamente por obra de aquella presión podía mantenerse en pie, en perfecto equilibrio, aquel cuerpo próximo a desplomarse. Nunca, repito,
Nunca había visto un rostro en el cual se reflejase en forma tan abierta y tan impúdica la pasión y el instinto. Yo permanecía inmóvil, atraída por la alocada expresión tan intensamente como él podía estarlo por los movimientos y los saltos de la bolita. A partir de ese instante no vi nada más en el salón. Todo me pareció vago, sordo, borroso, oscuro, comparado con el fuego que brotaba de aquel rostro. Habiéndome olvidado de la gente que me rodeaba, observé durante una hora únicamente a aquel hombre, así como cada uno de sus menores gestos. En determinado momento, el croupier hizo avanzar 20 piezas de oro hacia aquellas anheladas garras. Sus ojos despidieron un vivo resplandor. El crispado brillo de sus manos se deshizo como bajo una explosión y los dedos trémulos se separaron saltando. En lo que duró aquel segundo, el rostro pareció al punto iluminado y rejuvenecido. Las arrugas desaparecieron, los ojos comenzaron a brillar, el cuerpo rápidamente inclinado se irguió, ágil, esbelto. Por primera vez se sentó blandamente, al igual del jinete, en la silla. Movido por la alegría del triunfo, los dedos pueriles y vanidosos jugaron con las redondas monedas, haciéndolas bailar y tintinear unas contra otras. Luego, inquieto otra vez, volvió la cabeza y recorrió con la mirada todo el tapete verde, así como el hocico olfateador del sabueso en busca de una pista, para arrojar de súbito y con un movimiento brusco todo el montón de monedas en uno de los cuadros. De inmediato volvió aquel acecho, aquel estado de sobreexcitación. De nuevo vi en sus labios aquel temblor brusco, eléctrico. De nuevo se le encogieron las manos y su rostro de adolescente se transformó bajo la angustiosa espera hasta que, de pronto, explosivamente, la tensión se deshizo en desencanto. La faz, febrilmente excitada, púsose marchita, lívida y envejecida. Los ojos se apagaron, cual consumidos por el fuego, y todo en el espacio de un segundo, en cuanto la bolita fue a caer dentro de un número que no era el aguardado. Había perdido. Unos segundos permaneció inmóvil, con una mirada de estupidez, como si no hubiese comprendido. Mas enseguida, al oír el primer grito del croupier, que sonó como un chasquido, sus dedos se adelantaron otra vez con unas monedas, pero ya había perdido la seguridad. Primero colocó las monedas en un cuadro, luego, pensándolo mejor, en otro, y casi cuando la bolita había empezado a rodar, obedeciendo a una repentina inspiración, arrojó rápidamente y con trémula mano 2 billetes más en el cuadro. Estas bruscas oscilaciones entre las pérdidas y las ganancias se prolongaron una hora entera, poco más o menos. En todo aquel tiempo no aparté ni un instante mi mirada del rostro de expresión siempre variable al que afluían todas las pasiones. Mis ojos expertos no perdieron nunca de vista aquellas mágicas manos, cada una de cuyos músculos expresaban plásticamente toda la escala ascendente y descendente de los sentimientos humanos. Nunca
en el teatro había contemplado yo con tanto interés el rostro de un actor. Cómo miraba entonces aquel sobre el cual, como la luz y las sombras de un paisaje en constante desfile, se reflejaban todos los colores y sentimientos. Nunca en una sala de juego habíase desvelado mi atención como ante el loco frenesí de aquel desconocido. Si alguien me hubiera observado en aquellos instantes, habría tomado mi inmovilidad de acero por un caso de hipnosis. Realmente algo de eso tenía mi estado de completo alelamiento. En fin, me era imposible separar la mirada de aquella serie de gestos y todo lo demás. Todo cuando ocurría en la sala, con las luces, las risas, las personas, las miradas, flotaban alrededor mío como una humareda amarilla e informe, en la cual surgía el rostro, aquel que era cual una llama entre llamas. No sentía nada, no me percataba de nada, no notaba que la gente se agolpaba en torno mío, ni veía otras manos que, como tentáculos, se alargaban de pronto para lanzar o coger el dinero. No veía tampoco la bolita saltarina, ni escuchaba la voz de los croupiers. Y sin embargo, cual en un sueño, subyugada por el espectáculo, percatábame de todo cuando corría ahí a través de aquellas manos tan sobremanera excitadas. Para saber si la bolita caía en el rojo o en el negro, si rodaba o se detenía, no necesitaba mirar la ruleta. Pérdida o ganancia, esperanza o desilusión, una tras otra, estas fases pasaban fulminantes a través de los nervios y gestos de aquel rostro surjado por el ondear incesante de la pasión. Pero vino después el momento peligroso, momento que hacía rato estaba temiendo sordamente, que se había cernido sobre mis nervios como una tempestad y que de pronto los hizo estallar. Naturalmente, la bolita, con su suave ruido peculiar, había comenzado a rodar. Nuevamente volvía a palpitar aquel segundo en que 200 labios contenían el aliento, hasta que la voz del croupier anunciaba 0, mientras su raqueta recogía ágilmente de todas partes las sonoras monedas y los arrugados billetes. En aquel instante, las dos manos, encogidas, esbozaron un movimiento singular de espanto. Se abalanzaron, dispuestas a ser presa en algo inexistente, y volvieron a batirse exingües sobre la mesa, cediendo tan solo a su peso de gravedad, diríase que muertas por la fatiga. Mas luego de pronto volvieron a animarse, se retiraron febrilmente de la mesa para dirigirse hacia su propio cuerpo y a manera de gatos salvajes treparon por el tronco, deslizándose por arriba, por debajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, palpando nerviosamente todos los bolsillos por si encerraban alguna olvidada moneda de oro. Pero siempre se retiraban sin resultado y siempre, cada vez más enardecidas, repetían la insensata y vana búsqueda, en tanto que, volviendo a funcionar la ruleta, proseguían los otros su juego, sonaban las monedas, movíanse las sillas y escuchábase en el salón el murmullo de 1000 ruidos distintos.